Y aquí con nosotros Adriana Braniff, que nos tiene un análisis sobre el análisis de lo que se ha venido comentando de México. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Pues sí, es que todo el mundo está hablando de la golpiza de la editorial que le da a la Cuarta Transformación. Estaba yo escuchando tu editorial y es que sí, realmente todo el mundo está hablando de esto. Este es el asunto importante y me gustó dos frases que dijiste, Pedro, hace rato. Dijiste, el análisis del mundo y el mundo está nervioso. Creo que con esas dos frases describes perfectamente bien cómo se siente desde fuera la situación de México y sí quise resaltar estas dos cosas que dijiste que me parecen fundamentales, Pedro. Y me gustaría abordar este tema hablando primero del medio, también de las reacciones que se escriben a este editorial, como dices tú, desde el exterior y de los recuerdos que evoca este artículo. Lo que dice, creo que ya lo explicaste muy bien, la mayoría del auditorio pues ya lo leyó también, circuló por todas las redes sociales ayer por la tarde, por todos lados, pero ¿quién es The Economist? Esta publicación es una publicación semanal en inglés con sede en Londres que aborda temas de actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde el marco global. Esto es The Economist. Y lo que quiero comentar no es lo que dice la editorial, sino las reacciones, como bien tú dices, que son muy interesantes todas y de cualquier punto donde las veamos. La más esperada pues fue la que comentas, la del gobierno de México. ¿Cómo se puede ver desde acá? ¿Cómo se puede ver desde allá, desde Londres? ¿Cómo se puede ver? Porque Marcelo sale con esta espada desenvainada. Es larga la carta, ya explicaste los puntos de lo que trae, pero me parece muy interesante porque ¿qué piensa uno cuando lee esta carta que estamos poniendo en pantalla? Es una carta con los argumentos que vemos pues todos los días en los chats, con los bots, pero con un lenguaje refinado, sin falta de ortografía porque es el lenguaje de Marcelo, pero son los mismos argumentos de lo que vemos todos los días en las redes. El inicio de la carta, esta respuesta, me lleva a la reflexión, Pedro. Dice Marcelo al inicio que hace unas semanas conversó con el editor internacional de esta revista y dice, aproveché la ocasión para exponerle los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México, y el editor internacional no fue sensible a uno solo de los argumentos. Lo leí textual. ¿Qué pienso al leer esta respuesta de Marcelo? Pues es la manera elegante de decir, esta persona no escribió lo que yo quería que escribiera. Así lo siento, lo veo como un reclamo directo a la revista, porque no escribieron lo que él fue a exponer, porque está diciendo claramente que él fue a exponer los puntos del gobierno a esta revista. ¿Y por qué comienza diciendo, señor editor, yo le di otros datos al editor internacional? Es como si tú me mandas a cubrir una nota y te hablan para decirte que yo no entendí nada de lo que me dijeron. O sea, así lo veo. Entonces es una intromisión a la comunidad periodística internacional, que es como lo hemos estado viendo en este asunto. El The Economist tiene un Twitter, lanza un tweet que vamos a poner en pantalla que dice, el presidente de México fue lento para responder al COVID-19 e hizo poco para aligerar los efectos económicos y aún así el 61% de los votantes lo aprueba. Está diciendo, fijémonos, aún así el 61% de los votantes lo aprueba. Es lo que está diciendo The Economist. Está haciendo, pues, desde ese punto de vista objetivo, porque hemos presentado algunas encuestas que así lo muestran. Y estuve revisando las reacciones de la gente principalmente de este tuit. Vi muchas opiniones en contra de la revista, argumentos sobre artículos que en su momento sacó a favor de Peña Nieto. Y sale el recuerdo de aquella publicación de The Economist también, aquel artículo en el 2012 que tenemos en pantalla y que se tituló El ascenso de México, cuando Enrique Peña Nieto llegaba al poder, en donde señalaba que llevaría a México a convertirlo en una potencia mundial. Esto es lo que se vuelve a recordar en las redes el día de ayer, desde este lado de la frontera, para atacar a The Economist, para decir que está apoyando un cierto grupo, y esta es en sí la reacción que yo vi. Ahora, ¿cuál es la reacción del que escribe? Que es Michael Reid. Michael Reid es el que escribió este editorial y también el que escribió la editorial esta que estábamos poniendo en pantalla. Y su reacción a las redes, porque se dio el tiempo de responder algunas cosas en su Twitter, y dice que las respuestas, dice, solo un recordatorio, voy a poner el tweet de este periodista, dice, por cierto, solo un recordatorio, esto es lo que publiqué de Peña Nieto en el 2019, y sube la portada del artículo,
que se titula El pantano mexicano, un presidente que no entiende que no entiende. Así es que pues esas son las reacciones que vi de todas partes a esta publicación, que es de lo que se está hablando en estos momentos en el ámbito periodístico del mundo, Pedro. Pues es muy fuerte iba a decir el ataque, pero no es un ataque, es una argumentación que, por cierto, Marcelo dice que la argumentación de la revista y el artículo no tiene ningún fundamento. O sea, los hechos ahí están. Lo que denuncia la revista en este artículo, pues son tendencias y formas que habla de un presidente que gobierna a través de ocurrencias y que ha llevado al país hasta el lugar en donde se encuentra. Y resalta así un punto climático que será el día de las elecciones. Y pues como hemos visto, tú y yo, aquí se está analizando a México desde diferentes ángulos, desde diferentes mercados que son potencialmente importantes para nuestro país y nuestro país también para ellos, y que The Economist pues lo único que hace es hablar de un falso mesías que para nosotros los mexicanos que pues tenemos una idea y una forma de ver no solamente lo que está pasando, sino lo que podría pasar para los próximos años, nos damos cuenta de que coincidimos con el diario, con la revista. Ni modo, no podemos verlo de otra manera. Sí. Y desde el otro punto, pues, que te digo, pero a mí me parece que sí sería motivo de análisis en alguna clase de periodismo, es decir, qué tan válido es la reacción de un gobierno a una revista, porque como que son peras con manzanas, como que no te puedes poner un peso completo con un peso pluma, hasta dónde llega la intromisión del gobierno a la libertad de expresión de un medio, o si lo queremos ver y somos objetivos, esto podría ser intromisión a las elecciones. O sea, como que da para mucho de qué hablar en sí, para estudiar no lo que está diciendo en sí el artículo, sino lo que provocó de un lado y del otro. Pero sí, es interesante este punto que tú dices, porque pues la revista estrictamente tiene una postura contraria al presidente en un momento electoral, pero no es una instancia política, es una instancia de análisis que deriva en esto. Ya lo demás pues es un asunto que interpreta la Secretaría de Relaciones Exteriores como un ataque directo al presidente y a su partido político. Pues ahí está, Pedro. Ya con eso nos vamos de fin de semana. Mucho que pensar en este asunto. Me parece que da para mucho. Yo pienso que sí da para muchísimo. Vamos a hacer. Gracias, querida Adriana. Gracias, Pedro.